de tristeza. A lo cual pues tenemos que meditar la tristeza que estos discípulos sentían. Porque tuvo mucho tiempo reunidos con ellos. Les enseñaba. Les daba la enseñanza, les daba las instrucciones, cómo ellos tenían que seguir el camino que Él les explicaba. Cierta parte de la Sagrada Escritura donde dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Ahora bien, cuando estos discípulos, ellos ya les empezaban a entender que Jesús ya se estaba despidiendo. La palabra de Dios nos da a entender que en aquellos momentos que a Jesús ya se le estaba acercando el tiempo que iba a partir de nuevo al Padre. Porque ya iba a ser entregado en manos de los malhechores. Es así donde Él les decía, ¿verdad? Ninguno de ustedes se atreve. Ninguno de ustedes me hace la pregunta: ¿y a dónde vas a ir? Porque para ellos era bastante triste la despedida que estaba haciendo. Veamos, hermanos, y solamente meditemos cuando un ser querido de cada uno de nosotros dice: pues me voy, no sé para qué país. Nosotros como familiares nos sentimos tristes. Y esto que sabemos que va a viajar, ¿verdad? Y él que se iba a ir, y ya no los voy a volver a ver. Ya no los iba a volver a ver. Y en cambio nosotros tal vez tenemos una esperanza cuando un hijo se va de este país a otro país. Tenemos la esperanza que lo vamos a volver a ver. Y ellos ya claramente les estaba diciendo de que él se iba a ir a donde él estaba anteriormente. A lo cual sabemos de que Jesús, Dios lo envió a través, por obra del Espíritu Santo, para que Él viniera acá a este mundo. Amén, gloria a Dios. Y se diera a conocer con el mundo, para que nosotros lo conociéramos. ¿Cuántos anduvieron con Él? Comieron con Él. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos esa dicha, aunque no lo vimos, pero sí hemos creído en Él. Hemos creído en Él. Y así realmente, ¿verdad?, veamos que tenemos esa dicha nosotros. Yo estaba meditando, ¿verdad?, también, cuando, en qué momento también nos ponemos tristes nosotros, es cuando un ser querido muere. Que ninguno de nosotros quisiera de que un hijo, que nuestros papás murieran. Ninguno de nosotros. No creo que no haya aquí alguien que no se haya afligido por lo que estoy explicando yo. Yo creo que todos, ¿verdad?, los afligimos cuando estos momentos llegan. Cuando estos momentos llegan, los afligimos nosotros. Y es así realmente, cuando un papá, un hijo muere, nosotros los afligimos bastante. Y así es, ellos estaban afligidos, porque se iba a ir Jesús de nuevamente a donde estaba. Ahora bien, podemos meditar nosotros en esa ida de nosotros y que lloramos. Qué bueno cuando lloramos, ¿verdad?, que sí, de ese sentimiento que se nos ha ido. Porque somos humanos, ¿verdad?, y sentimos también la partida de un ser querido. Pero ahora bien, tenemos que meditar, ¿verdad?, que si ese llanto es, ¿verdad?, más que todo, ¿verdad?, que no sea ese llanto, ¿verdad?, de que yo no pude hacer lo que tenía que hacer.
que sea un llanto de remordimiento. Por eso realmente hoy en este tiempo que tenemos, ¿verdad? Algunos tienen sus madres, yo pues ya no la tengo, ustedes dan cuenta, pero sí, ¿verdad? ¿Cuál es el regalo más grande que se le puede dar a una madre? Sabemos de que estar pendiente a esta madre, a este padre. Que no sea aquel llanto de remordimiento cuando tal vez aquel padre ha muerto. Porque eso es lo que mucho sucede en eso. Porque muchos hijos, ¿verdad? A veces los descuidamos, si es posible, de nuestros padres. Muchos los descuidamos. Y decimos después, ¿verdad? Bueno, los acordamos ya después a que tal vez no pudimos, ¿verdad?, hacer lo que teníamos que hacer con estos padres. Después, es cierto, no es malo ir a dejarles un ramo de flor, no es malo. Pero sí, lo más que todo es que todos tenemos que estar pendientes para no llorar de remordimiento, no que de una tristeza. Así como sentían estos discípulos. Ellos estaban tristes porque se iba a ir quien ellos siempre estaban juntos con él. Y eso pues realmente pues los que tenemos, ¿verdad?, su papá todavía, ¿verdad?, siempre cuidémoslo. Yo siempre les digo así, ¿verdad?, porque es una tristeza cuando muchos de nosotros los hijos, ¿verdad?, los descuidamos. La cosa es que cuando ya mueren, si es posible, ¿verdad?, si en veces hasta queremos meterlos también nosotros al hoyo. Y eso ya no. Eso ya no tiene que suceder, ¿verdad? Y por eso en vida nosotros tenemos que hacer lo que podamos con nuestros padres, que los han crecido, que hemos estado un gran tiempo grande, bastante pues, perdón, con ellos. Tenemos que estar pendientes a ellos. Ahora bien, dice el Señor, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya para mandarles el Consolador. ¿Cuál es el Consolador? Sabemos que el Consolador es el Espíritu Santo. Ese es el Consolador de nosotros. El Espíritu Santo. Como les decía al principio, ¿verdad? De que nosotros si no somos expulsados por el Espíritu Santo, no estuviéramos acá. ¿Cuántos estuviéramos mejor allá, verdad? Descansando. No estuviéramos acá. Pero somos impulsados por el Espíritu Santo para poder estar acá. Veamos pues que también el día de ayer pues estuvimos acá pues también en esta comunidad. Y así veamos de que también, ¿verdad?, el Espíritu Santo sabemos de que es el que los impulsa. Ese es lo que dice el Señor, es necesario que yo me vaya. Es necesario para mandar esa fuerza espiritual a cada uno de ustedes. Porque sabemos que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos caminar hacia las cosas del Señor. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder hablar del Señor. Es Él quien nos da palabras, el Espíritu Santo. ¿Y en qué forma? Porque sabemos que cuando nosotros, ¿verdad?, vamos a hablar de Dios, le pedimos la gracia al Señor para poder hablar al pueblo. Porque Él siempre los ha tomado en cuenta de que así nosotros pudiéramos tuviéramos esa capacidad de poderle hablar a un pueblo. Pero es así que nosotros, ¿verdad?, a través de que los humillamos ante la divina presencia del Señor, doblamos rodillas, le pedimos a Él, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo que esté en nosotros. Y en las cosas espirituales así es para todo. Así es para todo, ¿verdad? De que nosotros tenemos que siempre ser personas de oración. Pedirle al Señor. ¿Cuánto no tenemos que pedirle al Señor? A veces dice la palabra de Dios de que nosotros han pedido, dice, pero han pedido poco, no han pedido lo que tienen que pedir. Y eso realmente pues nos da más que todo a saber de que nosotros tenemos que estar pidiéndole
al Señor, más que todo al Espíritu Santo, para que seamos guiados a través de Él. Y podemos meditar también, ¿verdad?, en aquel momento que Jesús, por eso les dijo, me iré, pero volveré. Me iré, pero les enviaré al Espíritu Santo. Podemos meditar en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles, que estaban encerrados en un mismo lugar, dice la palabra del Señor. Y incluso hasta nuestra Madre Santísima estaba allí con ellos. Veamos. Cuando el Espíritu Santo dice, cuando Él llegó, dice, sopló sobre ellos, y a lo cual pues dice que se vieron, dice, llamas de fuego sobre de cada uno de los discípulos, de los apóstoles donde estaban reunidos. Eso es momento donde la palabra de Dios se está cumpliendo de lo que dijo el Señor. Miré, pero les mandaré el Consolador. Bien correcto está. Donde nosotros tenemos que meditar que ese Consolador ya está en nosotros a través de los apóstoles. A lo cual nosotros como iglesia tenemos que darnos cuenta de que de ese momento que el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles, desde allí nace la iglesia universal, que es la iglesia católica, que hace más de 2000 años. En Pentecostés. Que la iglesia, ¿quién la fundó? Jesús, a través de los apóstoles, que les envió el Espíritu Santo para que ellos llevaran las buenas nuevas a los distintos lugares donde los enviaba. La primera lectura lo estaba hablando cuando Pablo dice que se encaminaba a ciertas comunidades y Silas, a lo cual pues la gente dice que se alborotó al verlos a ellos, que ellos andaban dando la predicación, andaban dando las buenas nuevas del reino de Dios. Aquella gente se alborotó y empezaron a decir que los tenían que meter presos, y a lo cual sucedió. Los metieron presos por andar predicando la palabra de Dios. Los azotaron. Ahora bien, pensemos en nosotros. Nosotros que hemos andado en las cosas del Señor, ¿quién los ha azotado? Nada. En vez de los azotes tal vez serían aquellas críticas, aquellas cosas que tal vez para que nosotros caigamos y no los levantemos. Esos serían los azotes que en vez de nosotros recibimos. Las críticas, las burlas. No crean, cuando nosotros andamos manifestando, ¿verdad? La palabra de Dios, andamos manifestando en Semana Santa, en las procesiones que a veces hacemos de una fiesta patronal, andamos manifestando la fe. Hay muchos que se burlan de nosotros. Esos son los azotes, pero eso no duele. Eso no duele. Como los azotes que recibió Pablo y a Silas, a lo cual los metieron a la cárcel. Pero estando en la cárcel, a través de la oración, dice el Señor, siempre en la primera lectura, que se les soltaron, dice, las cadenas, alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Se les soltaron las cadenas donde ellos estaban. Y se abrieron, dice, las puertas donde estaban encarcelados. Veamos, hermanos, cuánto Dios se los da a conocer a través de la palabra de Dios. Mediante la oración, por eso les explicaba referente a la oración. La oración que nosotros hacemos es poderosa. Mediante la hagamos con fe y con aquella confianza de que si nosotros le pedimos a Dios de todo corazón, Él se los concede. Se los concede lo que nosotros pedimos. Dice que Pablo y Silas, dice que ellos alababan al Señor adentro donde estaba el grupo de presos. Aquellos presos, dice que se admiraban, como aquellos hombres se alegraban. Y estando encadenados,
Ahora bien, ¿por qué se alegraban? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Ellos no sentían tristeza. Según Pablo, pues él se daba cuenta y sabía de que tenía que suceder eso. Tenían que sufrir porque el mismo Jesús les dijo a los apóstoles, ustedes van a sufrir de esta otra y otra manera. Ya les estaban advertidos. Ya les había advertido Jesús qué es lo que iba a pasar con ellos por creer en el Señor y llevar las buenas nuevas a otros lugares. Y hoy que tenemos una libertad para poder hablar del Señor, que si los invitan a otra comunidad, pues nosotros tenemos la libertad de poder ir a hablar de la palabra de Dios. No hay quien los impidiera. Anteriormente sí, había impedimentos. Cuando tal vez nosotros los encaminamos a Coyolito, cuando a Guasimal, había impedimentos por lo que estaba pasando de las maras. Ellos ya sabían que tenían que pedir permiso, ellos de la comunidad, si nosotros íbamos a llegar allá. Había impedimento, oiga bien, pero gracias a Dios, pues hoy tenemos la libertad de poder hablar del Señor. Y ese tiempo, pues cuando Pablo, entonces, estaba prohibido hablar de Jesús. Estaba prohibido. Pero ellos no dijeron, pues, no puedo hablar del Señor. Ellos siempre insistían hablando del Señor. No les importaba que ellos iban a ser presos. Y veamos este milagro que aconteció. ¿Y qué milagro de nosotros puede acontecer a través de la oración? Muchos milagros más. Qué bonito, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos habla del Espíritu Santo que se derrama sobre los discípulos y se derrama en cada uno de nosotros. Cuando llegó el Espíritu Santo en nosotros, sabemos que fue en el bautismo. Cuando los bautizamos. Gloria a Dios. Cuando los bautizaron. Pero los de afuera, de los que no profesan la fe que nosotros hacemos, dicen que ese bautismo no sirve. Que hay que ponerle otro más encima. No. La misma palabra dice que todo aquel que blasfema al Espíritu Santo dice que no es perdonado en esta tierra ni tampoco en el cielo. No es perdonado. Pero aquella gente no escucha, no se fija en lo que la palabra de Dios dice. Ellos hacen a su modo ellos siguen reuniéndose. Siguen reuniéndose siempre. A saber con qué espíritu predicarán. A saber con qué espíritu. Y eso realmente, hermanos, veamos que nosotros estemos seguros que nosotros a través del bautismo, ya el Espíritu Santo ya está en nosotros. Ya está. Y ya no es necesario decir, pues, si nos equivocamos, los vamos por otro lado, decir, pues no, ese bautismo no vale. Y que los pongan otro. Veamos, realmente, está el ejemplo, que si usted llena un vaso de agua y le quiere echar más, ya no va a agarrar más. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Y esto estemos seguros de que sí, el Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre está actuando en nuestras vidas. Siempre está actuando.